Es un placer para mí dar inicio a este ciclo de entrevistas a ensayistas llamado Plano Detalle, Miradas del Cine Argentino, el cual lleva el mismo nombre que el libro compilado por Mónica Zatarain y Pablo De Vita, el cual fue presentado en este último Festival de Cine de Mar del Plata, auspiciado tanto por el festival como por la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica. En esta oportunidad me encontraré charlando con el licenciado Fernando Barea sobre el cine de Leonardo Fabio. Fernando es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, es periodista y docente, autor también de uno de sus libros, es El cine argentino durante la dictadura militar de 1976 a 1983, el cual ganó un premio en un concurso municipal de ensayos. También es colaborador en el diario La Capital y otros medios gráficos y programas radiales. Fue jurado en festivales de cine, coordinador de seminarios y talleres sobre historia del arte, y también tiene un blog especializado que se llama Espacio Cine. Fernando, bienvenido a este ciclo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias ante todo por compartir con nosotros este momento. Te agradecemos muchísimo el hecho de que puedas conectarte y brindar esta entrevista para ArtKine, el grupo de investigación del que formamos parte. Así que bueno, vamos a estar charlando entonces un poquito sobre el cine de Leonardo Fabio. Contame un poco primero, Fernando, ¿qué significa la obra de Fabio en tu vida? Es decir, ¿qué relación personal tenés vos con la obra de Fabio? Bueno, de las 6 películas, digamos, que hizo, porque hizo un corto y 6 largometrajes, uno de esos largometrajes es en realidad un telefilm, con una duración más extensa que la de un largometraje común, digamos. Pero de esos 6 largometrajes, los 3 primeros, que probablemente sean los más importantes, o por lo menos para mí, creo que son los mejores. Lo mejor de su obra está en sus 6 primeros trabajos, en esos 6 primeros largometrajes. Los vi por televisión, porque en los 80, digamos, cuando a mediados, fines de los años 80, había ciclos de cine argentino, cosa que hoy parece muy extraña, ciclos de cine argentino en la televisión de aire, en los canales de aire, que eran del Estado todavía, no eran privados, y recuerdo haber visto todas esas 6 películas, porque además se programaban con una continuidad interesante, es decir, todas las películas de Fabio, una semana cada una, entonces, y en el orden en el que se habían hecho, entonces uno podía verlas en ese orden, con todos los problemas que implicaba ver esas películas en televisión, ¿no? Pero así fue mi contacto con la obra de Leonardo Fabio, fue por televisión. Previamente, obviamente, tenía todos los conocimientos que un joven cinéfilo podía tener sobre Fabio, de haber leído 1000 cosas buenísimas, interesantes sobre él, en libros, en revistas, en diarios, incluso cuando yo era bastante chico, recuerdo la repercusión que había muchas revistas en esa época, entonces recuerdo la repercusión que había con el estreno de Juan Moreira, de Nazareno Cruz y el Lobo, el éxito que tenían esas películas, que yo no iba a verlas porque era chico y porque a lo mejor no me interesaba ese tipo de cine o no me llevaban a verla, no sé, pero sabía que esas películas existían y en cuanto tuve la oportunidad de verlas fue una experiencia muy fuerte para mí. Siempre leí y traté de interiorizarme sobre la obra de Fabio, porque además, como no es tan extensa, como yo decía, son básicamente 6 largometrajes y un corto previo. Estamos hablando de su obra como director, ¿no? Porque también he hecho cosas como actor y como cantante también, por supuesto. Entonces, era interesante volver una y otra vez sobre esas películas, volver a verlas, sobre todo desde que existe Internet, y desde que existe YouTube y toda la posibilidad de volver a ver escenas y momentos de esas películas. Hay una de ellas, con Moreira, me acuerdo haberla visto en cine cuando se estrenó Gatica el Mono. Me acuerdo que sí, obviamente la vi en cine, Gatica el Mono, y me acuerdo que en una salita de Buenos Aires, no recuerdo cuál, era bastante chica,
se repuso Juan Moreira, aprovechando el éxito de Gatica el Mono, y quise ir a verla en cine. Entonces esa tuve la oportunidad de verla después en cine. Perón Sinfonía de un Sentimiento la habré visto en VHS o en DVD, no me acuerdo, alguien me la había prestado porque circuló de esa manera durante mucho tiempo, creo que después en algún momento se exhibió en televisión. Y bueno, y Aniceto, que es su última película, sí me acuerdo de haberla visto en cine, con toda la expectativa de haber visto toda su obra previa de estas maneras que te estaba contando, ¿no? Así que mi acercamiento fue por ahí. Sé que hay muchos que lo conocen mucho más como cantante o como cantautor. Yo recuerdo siempre que alumnos de cine que he tenido que provenían de otros países de América, no sé, Colombia, Perú, cuando yo les nombraba a Leonardo Fabio me decían, no sabía que hacía cine, lo conocían como cantante. Es una lástima que es una de las cosas que planteo en ese artículo que está en el libro, que lamentablemente no se lo conoce tanto en el mundo como director de cine, si se lo conoce más como cantautor. Tal cual. Y otra de las cuestiones que yo leí en tu trabajo, que también nombrabas, es el hecho de que tampoco se lo conoce tanto como actor. Digo, la figura de Leonardo Fabio en sí misma como artista sobrepasa el cine, ¿no es cierto? Es como que él ha intervenido en muchas disciplinas. ¿Qué nos podés contar un poco sobre? Bueno, lo que pasa es que como actor me parece que fue algo que fue una faceta que no sé si él la cumplió con demasiada convicción o con demasiada vocación, porque él a veces ha contado que estaba medio perdido ahí en su adolescencia, cuando estaba saliendo de su adolescencia, y creo que su tía, Elcira Olivera Garcés, que era una gran actriz, lo invitó a participar de algunos radioteatros, y a raíz de eso fue empezando a intervenir en cine y en televisión, pero fue así que se fue metiendo en la actuación, y yo creo que ya de entrada, ya en esos primeros años como actor, que él era muy joven, le empezó a apasionar mucho el cine y empezó a... hay una foto en alguno de los primeros festivales de Mar del Plata en la que se lo ve con una camarita de esos tiempos, filmando momentos del festival cuando todavía era actor, no era, ni siquiera había filmado su primer corto. Así que sus trabajos como actor creo que responden un poco a esa cosa un poco impulsiva a los personajes que le daban, que a veces tenían que ver un poco con sí mismo, con su personalidad, por supuesto, como suele pasarle a todos los actores y actrices, ¿no? Que a veces se los busca para que cumplan determinados personajes porque su physique du rôle o su personalidad se adapta bien a esos personajes. En el caso de él pasó eso. En cuanto empezó a hacer cine y empezó a dedicarse a la música, no trabajó nunca más como actor. Por eso digo, me parece que fue como una faceta interesante, a lo mejor para volver a analizarla, pero que fue un periodo como de transición. Claro, como un periodo quizás un poco más experimental, ¿no es cierto? Hoy estoy pensando de aprendizaje, que mientras trabajaba con esos directores, Daniel Tiner, Fernando Ayala, Leopoldo Tornilson, y hablar que después terminó siendo gran amigo de él, era como que él iba aprendiendo los recursos, las herramientas que después empezó a utilizar como director de cine. Exacto. Fernando, yendo ahora un poco más, a tu trabajo en sí mismo, donde vos hablás de Leonardo Fabio, justamente del cine de Leonardo Fabio, tu trabajo hace un recorrido cronológico, digamos, por la obra de Leonardo Fabio, y a mí me interesó mucho cómo abordás los films de los 60 de él. Hablo de 3 films en particular, que son El romance de Aniceto y la Francisca, Crónicas de un niño solo y El dependiente, que las 3 también están filmadas en blanco y negro. Y quisiera pedirte que nos cuentes un poco sobre esta etapa de Fabio, ¿no? Bueno, para muchos y yo me incluyo, es como lo mejor de él como realizador, porque además era muy curioso, porque era una época, por ejemplo, cuando él llegó a estrenar Crónica de un niño solo,
era una época en la que lo que se llamó el nuevo cine argentino, con Torre Nilsson, Fernando Ayala y otros directores, ya había perdido un poco el rumbo. Cada uno de esos directores había tomado rumbo un poco diversos o habían dejado de filmar. El propio Torre Nilsson había empezado a realizar algunas coproducciones con Estados Unidos o con otros países y después hizo el Martín Fierro, etc. Y el otro cine que se hacía en nuestro país era un cine muy sujeto a la moda, de cantantes de moda, de cómicos de moda, o un cine que trataba de esquivarle a la censura. Había buenas películas de directores como Ricardo Alventosa, como Rodolfo Kuhn, pero que tenían sus inconvenientes con el Instituto de Cine, con la censura que en los años 60 empezó a crecer. Y de golpe aparece Leonardo Fabio haciendo Crónica de un niño solo. A mí me encanta la anécdota que él le contó alguna vez en un medio y que quedó ahí medio perdida. Yo la rescato porque me encanta a mí esa anécdota que dice que cuando le mostró a Torre Nilsson, le hizo ver Crónica de un niño solo, Torre Nilsson, que ya era amigo de él, le dijo, ¿vos te diste cuenta de lo que hiciste? Y él dice, a mí me temblaban las piernas, dice que Fabio dijo. Entonces, realmente era algo novedoso, era algo distinto, que desorientaba. Hoy día yo pienso que esas tres películas, digo hoy día, en los últimos 20 años, esas películas hubieran sido diferente el camino que hubieran hecho. En esos momentos casi no participaron en festivales o no tuvieron demasiado éxito en festivales de cine, no tuvieron éxito de público. Hoy me parece, por el surgimiento del Bafis y por una serie de cambios que hubo en el cine a nivel internacional, empezó a haber un público más predispuesto a ver un cine un poco diferente, con otros tiempos, con una mirada como la que tenían esas películas. En ese momento era algo tan único, tan raro, con unos tiempos tan de ciudades de provincia, porque son películas filmadas en Mendoza, bueno, Crónica de un niño solo creo que no, pero con unos tiempos y unos silencios y un tipo de narración muy particular. En esos momentos fue bastante incomprendido, salvo por algunos sectores de la crítica que las elogiaron mucho, quedaron ahí medio como poco perdidas, y entonces yo creo que por eso se volcó decididamente a su vocación de cantautor, que le dio un éxito que no había tenido ni como actor ni como director de cine. Y después en los 70 vino como el desquite, digamos, porque, por ejemplo, como cantautor fue tanto el éxito que en algún momento le empezó a molestar. Tenía un poco que ver con su personalidad también, ¿no? Que la exposición pública en algún punto le molestaba. Y entonces ahí fue cuando volvió a dedicarse al cine y con Juan Moreira tuvo un éxito enorme. Yo acá iba a mostrarte el disco de Juan Moreira, que es uno de los discos que nunca se editó en CD y que han quedado como uno de los discos más exitosos entre las bandas sonoras del cine argentino. Y ahí creo que disfrutó más el cine, porque a él le gustaba tener el apoyo popular, digamos, tener éxito. Y con Juan Moreira, con Nazareno Cruz y el Lobo, lo logró mucho, lo logró ampliamente, además estaba muy ligado con sus participaciones públicas, su participación en política, con la época de Cámpora, Isabel, Perón, su participación en algunos actos públicos en esos años, del 72, 73 hasta el 76, y fue una época muy intensa para él y creo que ahí disfrutó más él el hecho de hacer cine. Tal cual. Y sabes que estaba pensando en que, bueno, Leonardo Fabio estuvo en el exilio, que en realidad el exilio de él, tal cual como vos contás en tu texto, fue particular, digamos, ¿no es cierto? Y por otro lado, ya para ese momento tenía una fama, ya era bastante consagrado en todo lo que vos nos estabas contando recién.
Lo que te quería preguntar era, ¿qué relación, digamos, pueden tener estos hechos con el impasse que tuvo hasta que volvió a filmar en los 90? Bueno, el exilio, digamos, es particular por el hecho de que no es, como pasó en otros casos también, no es que apenas llegó el golpe cívico-militar, se exilió y volvió en el 83. En pocos casos ocurrió así. Generalmente las figuras de la cultura que tuvieron que exiliarse pasaron por distintos viajes y distintos momentos de indecisión, de búsqueda de trabajo, a ver dónde podían encontrar un lugar donde instalarse. Bueno, en el caso de él hubo como varias etapas. Colombia, Mendoza. El tema es que lo que sí es cierto es que no apareció en los medios. Del 76 hasta la vuelta a la democracia no volvió a aparecer en los medios ni como cantante, ni como actor, ni como director de cine. Su última película en el año 76, que fue Soñar, Soñar, película que a mí me gusta mucho y que fue bastante incomprendida también en el momento en que se estrenó, porque era como cómo poner a Carlos Monzón y a Franco Pagliaro haciendo compartiendo el protagonismo en una película que no se sabía bien si era cómica o era familiar o qué era. Una serie de cosas que ahora en el cine actual ya no serían un problema para nadie, pero en ese momento eran muy incomprendibles. Y digo, después, bueno, no se lo vio, estuvo como guardado, como prohibido, obviamente, con mucha otra gente. Y después en los años 80, que era una época difícil para hacer cine, él me parece que por motivos que se me escapan, le costó volver a dedicarse al cine, y sí siguió dedicándose a la canción, al canto, y bueno, y volvió recién en los 90, a lo mejor no casualmente cuando volvió a haber un gobierno peronista en Argentina, por lo menos peronista en las formas, ¿no? Estamos hablando del gobierno del 89 al 95, y ahí fue que hizo Gatica el Mono, que para mí una película con grandes momentos, pero un poco contradictoria, porque le costó mucho hacerla. No era una época fácil para hacer ese tipo de películas, de una gran producción, con una especie de reconstrucción histórica. Después, bueno, hizo el telefilm Perón Sinfonía del Sentimiento. Tengo entendido que a pedido de Eduardo Duhalde, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, y creo que disfrutó mucho más la que terminó siendo su última película, porque era pocos personajes, pocos escenarios, algo que le atraía, que era volver al Aniceto, que era una obra que él había traído muchas satisfacciones y que le tenía mucho cariño, y con un protagonismo de la música, que era algo que a él le gustaba mucho, que es la película donde además empezó a hacerse conocido Hernán Piquín, que después tuvo una trayectoria pública más ligada con la televisión, ¿no? Creo, con el teatro. Creo que no volvió a trabajar en cine Hernán Piquín después del Aniceto. Fue una hermosa despedida esa de Fabio como director. Muchos no confiaban en ese Aniceto, decían, qué bien, ¿cómo viene a hacer una versión musical de algo que ya hizo? Muchos desconfiaban que pudiera ser algo bueno y realmente no defraudó a nadie, digamos. Eso te quería preguntar justamente en relación al Aniceto, ¿no? Como esta cuestión de que el mismo artista hace una transposición de su misma obra. En general eso sucede por ejemplo, entre obras literarias y películas, o entre un director y otro director, pero difícilmente se vea ese trabajo de una reversión de una película anterior que hizo la misma persona, ¿no es cierto? Sí, a lo mejor en el cine argentino no debe haber habido otro caso así, porque lo que sí puede haber en el cine internacional, digamos, es alguien que vuelva a filmar la película que había hecho, por ejemplo, del cine mudo, después filmarla
en versión sonora o en blanco y negro, después filmarla en colores. Es decir, con el paso de los años volver a hacer una nueva versión para las nuevas generaciones, pero no de adaptar algo que ya había hecho él mismo. Sí, es raro. Es interesante además cómo siempre le escapó a las adaptaciones o transposiciones de libros prestigiosos o famosos, porque por ejemplo El Dependiente, que probablemente sea su mejor película, es todo muy subjetivo esto, muy personal, a mí me parece que puede ser su mejor película, está basada en un cuento de su hermano. Después, cuando hizo Juan Moreira, se desentendió mucho del original. Nazareno Cruz y el Lobo está basada podríamos decir, en elementos sueltos de la iconografía popular, en fin. Siempre se resistió a eso, de decir, bueno, voy a adaptar este libro o este texto, sobre todo, fue siempre muy personal, siempre hizo un poco lo que quiso, como director de cine es así, y eso no implica que algunos de sus trabajos tengan contradicciones, defectos, problemas, pero también que sea una obra muy única, muy distinta prácticamente a todo lo que se ha visto lo que se ha hecho en el cine argentino. Sí, tal cual. A mí personalmente me pasa que noto esa cualidad, ¿no? Muy de lo propio del cine de Leonardo Fabio, y siempre yendo como hacia lugares que tienen que ver con sus propios intereses, con su propia manera de ver el mundo. Por más que pueda, como vos decías recién, tomar ciertas cosas de leyendas populares, cuentos, etcétera, o sea, siempre lo va a tratar de la manera que sea más sincera para él con él mismo, me parece, ¿no? Sí, y siempre con una raíz muy ligada a lo popular, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, Incluso las totalmente. 3 primeras películas que no fueron exitosas, tienen mucho que ver con la vida en los pueblos, con la vida de un chico de la calle, con ciertas rutinas y ciertas cuestiones muy auténticas. No fueron exitosas porque a lo mejor tenían que ver, manejaban, como decíamos antes, un estilo que era medio resistido a lo mejor y que llevó a que no tuvieran un lanzamiento demasiado importante y no llegaran a demasiada gente. Se estrenaron en pocas salas, en la época que una película había que verla en una sala de cine, no había otra posibilidad, no sé si después, en qué momento ya habrán llegado a la televisión. Entonces, pero siempre había algo de eso, sí. Sí, me resulta interesante también pensar la figura, digamos, de Leonardo Fabio como retomando justamente la vida del interior, ¿no es cierto? Porque digo, dentro de lo que es la generación del 60, que habían otros directores como Kuhn, Cohn, etcétera, quizás si uno ve esas películas de estos otros directores, trabajan más sobre la ciudad, digamos, la vida urbana, en Buenos Aires, y Leonardo Fabio se toma, digamos, como esta delicadeza de trabajar justamente de donde también es él, ¿no? Y Del después, interior y las problemáticas que hay en otros lugares. y después películas como Soñar, Soñar, que también es una de las que más me gustan de Fabio, que transcurre en buena medida en Buenos Aires, pero es una película, a mí me gusta usar la palabra libre, porque es tan libre de prejuicios y de lo que debería hacerse con esa historia, con esos personajes, de lo que deberían hacer esos personajes, de cómo deberían terminar, en fin, de los actores que debió haber elegido, toda una serie de cosas, de la música que usó, y ahí me parece que hay también algo que se transmite en esa película, que es el disfrute de él al hacerla. Eh, Tiene humor la película, y incluso en el uso de la cámara, de la luz,
hay como una libertad y un desprejuicio que se transmite. Cosa que después me parece que en Gatica en adelante ya le costó más. Ya se nota que hay más esfuerzo detrás, que hay más sacrificio, más esfuerzo, lo cual no implica que también haya logrado grandes cosas porque nunca dejó de ser un director creativo, un director eh, que vale la pena siempre acercarse para ver con qué locura te sale, con qué Sí, locura sin te dudas sorprende. no, sí, no, decía que sin dudas es uno de los grandes directores de cine de nuestro país y es importante conocerlo, el planteo que él hace sobre la cultura, la verdad que es muy interesante. Una, Fernando, una- en un reportaje, perdóname, en un reportaje él destacaba desde los años fines de los 80, él destacaba, decía, ojalá tuviera la capacidad que tuvo León Gieco. Hay una canción de León Gieco que se llama La cultura es la sonrisa. Y entonces él decía, ojalá tuviera la capacidad que tuvo León Gieco para definir la cultura de esa manera. Y yo creo que esa canción puede ser un poco un resumen de lo que es su cine también, digamos, porque es muy simple, pero con esas palabras simples se expresa la manera que él entendía la cultura, el cine, digamos. sí, una visión popular, digamos, sin ir más lejos, que creo que es la palabra que fuimos repitiendo a lo largo de esta entrevista, ¿no? Fernando, ¿hay algo más que nos quieras comentar sobre el cine de Fabio? ¿Alguna cosa Hay, que quieras? hay una pequeña anécdota porque él hizo cuando ya había dejado de trabajar como actor, hizo un par de películas como cantante, cuando fue su gran éxito como cantante. Entonces hay una pequeña anécdota de una película que hizo con Eduardo Calcaño, que el director ha contado una vez que le pidió a él que dirigiera una escena, porque él no sé por qué no podía hacerlo, y dice que terminó siendo la mejor secuencia de la película, la que había hecho Fabio. O sea que hay como cosas así que por ahí, cuando no, él no dirigía, el pedacito ese que dirigió ya él ponía de lo suyo, ¿no? No, y una última cosa es algo que ya dije, que ojalá hubiera una, digamos, una revaloración de él, de Fabio como director en festivales y en circuitos de cine del mundo, que me parece que fuera de Argentina es muy poco lo que se lo conoce como director de cine. Y eso sería bueno, sería importante. Lo mismo que hay otros, eh, otra observación que podría hacer así al pasar, que me viene ahora a la cabeza, es que eh, él creo que llegó a ser amigo de Hugo del Carril, que también fue alguien que fue actor, director de cine y cantante popular. Además de, obviamente, compartir la militancia peronista ambos, ¿no? A pesar de que eran de distintas generaciones. Y también es alguien que a lo mejor a nivel internacional no llegó a tener la repercusión que han tenido otros. Eh, Así que bueno, eso es algo que a lo mejor no sé de quién dependerá de muchas cosas, pero ojalá se diera, ojalá se pudiera hacer. Sí, absolutamente. Bueno, Fernando, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad de haberte tenido acá con nosotros en este ciclo de entrevistas. Aprovecho también para que cuando puedan conseguir el libro lo consigan, porque además del ensayo de Fernando, hay otros ensayos. Así que bueno, te agradezco un montón. Espero que haya sido amena esta entrevista que tuvimos entre nosotros dos. Sí, sí, sí. Y fue un placer además haber participado de ese libro, eh, incluso que fue presentado en el marco del Festival de Mar del Plata, donde este año no hubo mucha participación del cine argentino previo a los años 60, digamos. Hubo un homenaje a Manuel Antín, a Edgardo Cosarinsky, a María Luisa Bember, por ejemplo, pero no del cine argentino clásico. Bueno, Leonardo Fabio no entraría dentro del cine clásico, pero me gustó que el libro estuviera ahí recordando que existieron también Manuel Romero, Saslavsky, Tiner, en fin, Torre Nilsson, Fabio y otros. Sí, totalmente. Bueno, Fernando, yo te agradezco un montón.
nuevamente, gracias por este espacio. Y a los espectadores que nos están viendo en este momento, los esperamos todos los sábados en el canal de YouTube Arquine TV, y estamos a un clic del próximo sábado con la próxima entrevista. Muchas gracias, Fernando, te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes.